¿Te has preguntado alguna vez qué historias y misterios ocultan los cuerpos de agua más profundos del mundo? A veces, basta con que la naturaleza haga una pausa para que los secretos más impactantes emerjan desde el fondo de lagos, ríos y mares. Desde hallazgos arqueológicos hasta espeluznantes descubrimientos que desafían la lógica, estas revelaciones transforman el paisaje y reescriben nuestra historia. Prepárate para un viaje a través del oculto, mientras exploramos cómo las aguas retraídas por la sequía han destapado reliquias que erizan la piel, islas olvidadas y criaturas inquietantes. 20 Bombay Beach Town. En la década de 1950, Bombay Beach Town, situada a orillas del mar de Salton en California, era un oasis en el desierto. Este lugar, fruto de un accidente geográfico cuando un canal del río Colorado desbordó en 1905, dio origen a un enorme lago artificial. Pronto, Bombay Beach se convirtió en un destino turístico popular, con hoteles, restaurantes y playas que atraían a miles de visitantes. Familias enteras pasaban sus días disfrutando de las cálidas aguas del lago y de las actividades recreativas que lo rodeaban. Sin embargo, lo que comenzó como un sueño pronto se tornó en pesadilla. En los años 70, la gestión inadecuada del agua y los fertilizantes provenientes de las granjas cercanas empezaron a desequilibrar el ecosistema del mar de Salton. La salinidad del agua aumentó exponencialmente, convirtiendo el lago en un ambiente hostil para la vida marina. Millones de peces murieron, y sus restos quedaron esparcidos a lo largo de las playas. Los turistas, que alguna vez acudían en masa, se desvanecieron, llevándose con ellos la vitalidad del lugar. Para los años 80, Bombay Beach Town ya era un pueblo fantasma. Las tiendas y restaurantes cerraron sus puertas, las casas fueron abandonadas, y lo que quedó fue un paisaje desolador de ruinas. Salió un fuerte olor a putrefacción. A pesar de su estado actual, Bombay Beach sigue atrayendo a aventureros y artistas curiosos por su estética apocalíptica. Las aguas retrocedidas aún guardan secretos, restos de barcos, y objetos que ofrecen pistas de un pasado lleno de esperanza y tragedia. 19 Mormon Island. Durante la fiebre del oro de California, en 1848, miles de personas emigraron al estado en busca de riqueza. Mormon Island fue uno de los asentamientos que surgieron a lo largo del río American, cerca de lo que hoy es Folsom Lake. Este lugar, que en realidad no era una isla sino una franja de tierra rodeada por el río, floreció rápidamente. En su apogeo, en 1853, albergaba una población de 2,500 personas y contaba con hoteles, tiendas de mercancías, almacenes secos y hasta una oficina de correos. La fiebre del oro trajo prosperidad, pero también una dependencia de los recursos naturales de la zona. A medida que las vetas de oro se agotaban, la población comenzó a disminuir. Décadas más tarde, en 1955, la construcción de la presa de Folsom llevó al embalse del lago del mismo nombre, que cubrió las ruinas de Mormon Island bajo el agua. En 2015, una sequía sin precedentes en California redujo el nivel del agua en Folsom Lake a su nivel más bajo en años, revelando los restos del asentamiento. Estructuras de piedra, cimientos y herramientas de la época reaparecieron, permitiendo a los arqueólogos y curiosos atisbar una parte olvidada de la historia. Aunque el tiempo y el agua han erosionado mucho de lo que una vez fue, los hallazgos ofrecen un recordatorio del auge y caída de una comunidad que surgió por la fiebre del oro. 18 Ungerstones. En Europa Central, las Ungerstones son un testimonio inquietante de las dificultades que nuestros antepasados enfrentaron durante las sequías. Estas piedras, colocadas en los lechos de ríos como el Elba, en la República Checa, datan del siglo XV al XIX. Sirven como monumentos hidrológicos que registran los niveles más bajos de agua, y con ellos, los tiempos de mayor sufrimiento. La más famosa de estas piedras, ubicada en la ciudad checa de Děčín, lleva la inscripción "Cuando me veas, llora". Este mensaje, tallado por manos humanas durante épocas de extrema dificultad, advertía a las generaciones futuras sobre las terribles consecuencias de la sequía, hambre, enfermedades y muerte. Durante la sequía de 2018, muchas de estas piedras reaparecieron, despertando interés mundial. Además de los mensajes, algunas llevan grabadas fechas de sequías pasadas, como 1616, 1717 y 1904. Estas marcas no solo reflejan las luchas de la humanidad contra los elementos, sino también la resiliencia y la capacidad de adaptarse a condiciones adversas. Al emerger de los ríos secos, las Ungerstones se convierten en un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente al cambio climático. 17. Red de habitaciones secretas. Blenheim Palace, una joya arquitectónica en Oxfordshire, Reino Unido, no solo es famoso por su imponente diseño y por ser el lugar de nacimiento de Winston Churchill, sino también por los secretos que esconde bajo su superficie. Este palacio fue construido entre 1705 y 1722,
rodeado de paisajes diseñados por Capability Brown, quien creó jardines y lagos artificiales para complementar la magnificencia del edificio. En la década de 1760, cuando el palacio necesitaba una renovación importante, las áreas circundantes se drenaron parcialmente, lo que llevó a un descubrimiento sorprendente: una red subterránea de habitaciones ocultas bajo el agua. Estas cámaras, diseñadas para ser habitables, incluían chimeneas, salones de baile y lo que parecía un teatro en miniatura. Los exploradores que encontraron este complejo también descubrieron grafiti antiguo, supuestamente del siglo XVIII, y barcos hundidos utilizados en la década de 1950 para cortar juncos. A pesar de su gran escala, estas habitaciones se habían mantenido ocultas durante siglos, y su propósito original sigue siendo un misterio. El hallazgo plantea preguntas fascinantes. ¿Por qué se abandonaron estas cámaras? ¿Y qué más podría estar escondido en las profundidades de este sitio histórico? 16. Valle de los Mil Lingas. En el sur de la India, el río Sarma atraviesa un sitio conocido como el Valle de los Mil Lingas, donde esculturas de Shivalingas adornan las orillas y el lecho del río. Estas esculturas, encargadas por el rey Sadasivaraya entre 1678 y 1718, tienen un significado espiritual profundo, ya que el lingam es un símbolo sagrado del dios hindú Shiva y representa la energía creativa y la regeneración. Según la leyenda, el rey Sadasivaraya, desesperado por tener descendencia, buscó la guía de un sacerdote, quien le recomendó tallar 1,008 lingas como una forma de apaciguar a Shiva. Aunque no se sabe si el rey logró su deseo, lo que quedó es un sitio que atrae a miles de peregrinos cada año. El valle se transforma en un lugar de intensa devoción, donde los fieles realizan rituales, ofrecen flores y realizan oraciones para buscar bendiciones. Además de su importancia espiritual, el sitio es un testimonio de la habilidad artística y el compromiso de una civilización antigua con su fe. Hoy en día, el Valle de los Mil Lingas sigue siendo un lugar único, lleno de misticismo e historia. 15. El primer submarino. En 2001, el arqueólogo marino James Delgado realizó un descubrimiento fascinante cerca de la isla San Telmo, en el archipiélago de las Perlas, Panamá. Mientras exploraba las aguas bajas, notó una estructura metálica oxidada que, a primera vista, parecía un naufragio común. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, descubrió que se trataba de un submarino extremadamente antiguo. Aunque estaba corroído y en mal estado, su diseño inusual lo diferenciaba de los submarinos modernos. Delgado notó que tenía un cuerpo alargado y una torre baja, similar a los primeros submarinos creados por el inventor John Holland en el siglo XIX. Sin embargo, el tamaño reducido y el desgaste hicieron difícil identificar su origen exacto. Se cree que el submarino podría haber sido un prototipo fallido de la era victoriana o un intento local de emular las innovaciones tecnológicas de la época. Lo que sí está claro es que esta máquina, ahora oxidada y enterrada en la arena, era un testimonio del ingenio humano y de los peligros que enfrentaron los pioneros de la exploración submarina. 14. Estatuas antiguas de Nandi. En el sur de India, el lago Varuna, una fuente vital de irrigación para 82 aldeas en los distritos de Mysore y Chamarajanagar, guarda un misterio tallado en piedra. Durante años, los lugareños sabían de la existencia de dos colosales cabezas de Nandi, el toro sagrado del dios hindú Shiva, que ocasionalmente emergían del agua durante los veranos secos. Sin embargo, en una sequía severa, el lago se secó por completo, revelando por primera vez la magnitud de estas imponentes esculturas. La estatua más grande mide 15 pies de largo y 12 pies de alto, mientras que la más pequeña tiene dimensiones ligeramente menores. Ambas fueron talladas a partir de una sola roca y están orientadas una hacia la otra, como si estuvieran inmersas en una conversación eterna bajo las aguas. Los expertos creen que las esculturas estaban destinadas a un templo cercano que, por razones desconocidas, nunca se completó. El nivel de detalle en las esculturas es asombroso, desde los pliegues de la piel del toro hasta las ornamentaciones que adornan su cuello. Además, los arqueólogos han observado que una estatua está un 60% completa, mientras que la otra alcanza un 85% de avance, lo que indica que los artesanos abandonaron el proyecto abruptamente. Algunos investigadores teorizan que estas esculturas estaban siendo preparadas para ser transportadas a otro sitio sagrado, pero un evento catastrófico interrumpió los planes. Otros sugieren que pueden estar vinculadas a un templo perdido que permanece enterrado bajo el sedimento del lago. Sea cual sea la verdad, las estatuas de Nandi son un recordatorio impresionante de la habilidad artística y la espiritualidad de las civilizaciones antiguas en India. 13. Stonehenge submarino en España. En el corazón de España, la sequía extrema que afectó al embalse de Valdecañas en 2022 trajo consigo un descubrimiento arqueológico que dejó boquiabiertos a los investigadores: el dolmen de Guadalperal, conocido como el Stonehenge español. Este círculo megalítico,
compuesto por decenas de piedras verticales, data de alrededor del 5000 a.C. y representa uno de los monumentos prehistóricos más importantes de la península ibérica. El dolmen fue descubierto originalmente en los años 20 por el arqueólogo alemán Hugo Obermayer, pero fue sumergido bajo el agua en la década de 1960 cuando se construyó el embalse. Desde entonces, había permanecido fuera del alcance, cubierto por las aguas. Sin embargo, la severa reducción del nivel del agua, que alcanzó solo el 28% de su capacidad, permitió que este impresionante sitio reapareciera, atrayendo tanto a expertos como a curiosos. El dolmen de Guadalperal consiste en un anillo de grandes piedras de granito que rodean una cámara central, posiblemente utilizada para ceremonias religiosas o como tumba colectiva. Aunque muchas de las piedras están desgastadas o derrumbadas, algunas permanecen de pie, brindando una vista espectacular y evocadora. A diferencia del Stonehenge británico, este sitio ofrece menos certeza sobre su propósito. Algunos arqueólogos creen que servía como un marcador astronómico o un centro ceremonial para una comunidad agrícola que dependía de los ciclos estacionales. Otros sugieren que podría haber tenido un uso funerario, ya que se han encontrado restos humanos y ofrendas cerca de estructuras similares en Europa. La reaparición del dolmen ha despertado un renovado interés en la arqueología prehistórica de España, así como preocupaciones sobre el impacto del cambio climático, ya que solo las sequías extremas parecen permitir su estudio en profundidad. 12. Bomba de la Segunda Guerra Mundial. El río Po, el más largo de Italia, sufrió una sequía devastadora en 2022, que redujo drásticamente sus niveles de agua y expuso un macabro recordatorio de la Segunda Guerra Mundial, una bomba sin detonar, oculta bajo el lecho del río durante décadas. Este artefacto explosivo, descubierto por un grupo de pescadores en la aldea de Borgo Virgilio, cerca de Mantua, contenía 530 libras de explosivos, representando un peligro inmediato para las comunidades cercanas. El hallazgo desencadenó una operación masiva de desactivación. Más de 3,000 personas fueron evacuadas de la zona, y el espacio aéreo sobre el área fue cerrado como medida de precaución. Ingenieros expertos en desactivación de bombas transportaron el artefacto a una cantera a 45 kilómetros de distancia, donde fue detonado de manera controlada. Este descubrimiento no solo recordó los horrores de la guerra, sino también el impacto duradero que los conflictos dejan en el medio ambiente. Italia, que fue un escenario importante durante la Segunda Guerra Mundial, sigue enfrentando hallazgos similares a lo largo de sus ríos y costas. Además, el descenso del nivel del agua en el Po no solo reveló esta bomba, sino también restos de barcos hundidos, edificios antiguos y otros artefactos que habían estado ocultos durante décadas. Este incidente destaca la importancia de abordar el cambio climático, ya que las sequías extremas pueden traer consigo tanto revelaciones fascinantes como peligros inesperados para las comunidades modernas. 11. Restos humanos en el lago Mead. El lago Mead, una vasta reserva artificial creada por la construcción de la presa Ober en Nevada, experimentó una reducción alarmante de sus niveles de agua durante el verano de 2022, cuando el suroeste de los Estados Unidos sufrió una de sus peores sequías en décadas. A medida que el nivel del agua descendía, no solo quedaron expuestos antiguos barcos y artefactos históricos, sino también algo mucho más perturbador: restos humanos. En total, se encontraron al menos 6 esqueletos humanos, algunos de los cuales datan de hace varias décadas. Uno de los hallazgos más impactantes fue el de un cuerpo dentro de un barril, con evidencias de un disparo en la cabeza. Este descubrimiento provocó especulaciones sobre conexiones con el crimen organizado de Las Vegas durante los años 70 y 80, cuando el lago era utilizado como un lugar para deshacerse de víctimas. Otros restos pertenecían a personas que se habían ahogado en el lago en incidentes separados a lo largo de los años. Entre ellos se encontraba un buzo desaparecido hace más de 20 años. Este macabro catálogo de hallazgos convirtió al lago Mead en un escenario de misterio y tragedia, atrayendo tanto a detectives como a turistas curiosos. Además de los restos humanos, se encontraron numerosos objetos: vajillas de cerámica, botes antiguos y una válvula original del sistema de agua del lago. Estos descubrimientos han reavivado el interés por la historia del lago, así como por las consecuencias ambientales y sociales de la crisis hídrica en la región. 10. Huellas de dinosaurios en el río Bilaxi. En Texas, la sequía extrema dejó al descubierto un legado de hace 113 millones de años: huellas de dinosaurios fosilizadas en el lecho seco del río Bilaxi, dentro del Parque Estatal Dinosaur Valley. Este descubrimiento incluye rastros de 2 especies icónicas del período Cretácico, el carnívoro Acrocanthosaurus y el gigantesco herbívoro Sauroposeidon. El Acrocanthosaurus, un depredador de 2 patas que medía hasta 15 pies de altura y pesaba más de 7 toneladas, dejó profundas impresiones de sus 3 garras en el suelo blando de lo que alguna vez fue un río. Por otro lado,
El Sauroposeidon, un dinosaurio de cuello largo que podía alcanzar los 60 pies de altura, dejó huellas mucho más grandes, revelando su imponente tamaño y peso. Bajo condiciones normales, estas huellas están cubiertas por agua y sedimentos, lo que las hace invisibles para los visitantes. Sin embargo, el río seco permitió a los paleontólogos y al público observarlas de cerca, proporcionando una oportunidad única para estudiar el comportamiento y la ecología de estos animales prehistóricos. Aunque estos hallazgos son emocionantes, también son frágiles. La exposición prolongada al aire y al clima puede erosionar las huellas, lo que hace urgente su documentación y preservación. Este evento destaca la conexión entre los fenómenos climáticos actuales y el pasado profundo de nuestro planeta, recordándonos que cada cambio en el entorno puede revelar historias ocultas de épocas remotas. 9. Una ciudad de 3,400 años. En el norte de Irak, el embalse de Mosul reveló una joya arqueológica en 2022, una ciudad de 3,400 años perteneciente al Imperio Mitanni, conocida como Zakiku. Este asentamiento de la Edad de Bronce, que prosperó entre el 1550 y el 1350 a.C., emergió después de que una sequía severa redujera drásticamente los niveles de agua. Construida principalmente con ladrillos de barro, la ciudad incluía un palacio, murallas y una red de edificios administrativos que servían como centro político y económico de la región. A pesar de siglos bajo el agua, muchas estructuras permanecieron intactas, lo que sorprendió a los arqueólogos. Además, se encontraron tabletas cuneiformes hechas de arcilla sin cocer, que proporcionan valiosa información sobre la organización administrativa y social del Imperio Mitanni. Este hallazgo ofrece una rara oportunidad para entender mejor esta antigua civilización, cuyos registros históricos son escasos. La ciudad de Zakiku no solo es un recordatorio del ingenio humano en tiempos antiguos, sino también un ejemplo de cómo el cambio climático puede desenterrar capítulos olvidados de nuestra historia colectiva. 8 estatuas budistas de 600 años. El río Yangtze, la arteria fluvial más importante de China y el tercer río más largo del mundo, ha sido testigo de innumerables eventos históricos y culturales. Sin embargo, en tiempos recientes, una sequía severa que afectó a gran parte de China redujo los niveles del río de manera alarmante, dejando al descubierto un asombroso hallazgo: 3 estatuas budistas de aproximadamente 600 años de antigüedad. Estas esculturas, ubicadas en el arrecife de Foyeliang, en la ciudad de Chongqing, habían permanecido ocultas bajo el agua durante décadas. Talladas en roca durante las dinastías Min, 1368 a 1644, In, 1644 a 1912, las estatuas representan a figuras budistas sentadas, siendo una de ellas un monje posado en un pedestal de loto, símbolo de pureza y renacimiento espiritual en la tradición budista. El sitio tiene un significado espiritual profundo. Durante la época de su construcción, las estatuas probablemente servían como guardianas del río, protegiendo las comunidades locales contra inundaciones y sequías. Según relatos históricos, los aldeanos realizaban rituales y ofrendas en el lugar, buscando el favor divino para asegurar cosechas abundantes y protección frente a desastres naturales. Aunque el hallazgo ha generado entusiasmo entre los arqueólogos y turistas, también es una señal de advertencia sobre el cambio climático. Las sequías en el Yangtze han afectado gravemente a las comunidades circundantes, destacando cómo los eventos climáticos extremos pueden sacar a la luz el pasado oculto, mientras afectan el presente y el futuro. 7 vías férreas bajo el lago Tubbs. En el estado de Washington, el lago Tubbs, un embalse artificial construido en 1911, guarda un capítulo olvidado de la historia. Este cuerpo de agua, creado para alimentar una planta hidroeléctrica, inundó una vasta extensión de tierra que incluía bosques, campos y una antigua línea de ferrocarril. Sin embargo, durante los trabajos de reparación de las represas que lo rodean, el lago fue drenado temporalmente, revelando los secretos que había ocultado durante más de un siglo. Lo que emergió fue una escena sorprendente: vías férreas oxidadas que alguna vez formaron parte de una red de transporte crucial en la región, postes de telégrafo todavía de pie y restos de un bosque sumergido, con troncos de árboles petrificados que parecían congelados en el tiempo. Estas estructuras son un testimonio de la transformación radical del paisaje durante la era industrial. El drenaje del lago también permitió a los arqueólogos y a los lugareños explorar el área de manera más detallada. Se encontraron herramientas, vagones y fragmentos de infraestructura que datan de principios del siglo XX, arrojando luz sobre cómo las comunidades locales sacrificaron vastas extensiones de tierra para el desarrollo energético. Aunque el lago Tubbs volvió a llenarse tras las reparaciones, los recuerdos de su historia oculta permanecen. El hallazgo plantea preguntas sobre los costos ambientales y culturales del progreso y destaca cómo los paisajes artificiales pueden conservar fragmentos de nuestro pasado. 6 Campamento militar romano. En Galicia, España,
Un antiguo campamento militar romano llamado Aquis Querquennis emergió de las aguas del embalse de Asconchas después de una sequía severa. Este sitio arqueológico, que data de alrededor del año 75 después de Cristo, fue originalmente construido para alojar a las tropas romanas que custodiaban las rutas estratégicas en el noroeste de la península ibérica. El campamento, diseñado con la precisión característica de los ingenieros romanos, incluía un hospital, 2 graneros, una basílica, templos y una red de fortificaciones que protegían a los soldados de posibles ataques. Además, contaba con una serie de termas que eran utilizadas tanto por los soldados como por los habitantes civiles del área, reflejando la importancia de las prácticas de higiene en la cultura romana. Con el tiempo, el sitio perdió relevancia militar y fue abandonado, para luego ser sumergido bajo las aguas cuando se construyó el embalse en el siglo XX. Sin embargo, la sequía permitió que los cimientos, columnas y otros elementos estructurales reaparecieran, ofreciendo una visión única del campamento en su esplendor original. Este descubrimiento ha renovado el interés en la historia de la presencia romana en la península ibérica, mostrando cómo estos asentamientos servían no solo como fortalezas, sino también como centros de comercio, cultura e integración con las poblaciones locales. Además, plantea preguntas sobre el impacto de las grandes obras de infraestructura moderna en los sitios históricos y su conservación. 5. Canal San Martín. El Canal Saint-Martin, en París, construido en 1825 bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, fue una solución innovadora para mejorar el suministro de agua en la ciudad y facilitar el transporte de mercancías. Durante décadas, el canal fue una vía esencial para la economía parisina, pero con el tiempo, su función principal se desplazó, y hoy en día es más conocido por su atractivo turístico y su ambiente pintoresco. Cada 10 a 15 años, el canal es drenado para ser limpiado, un proceso que revela un paisaje surrealista bajo el agua. En la limpieza más reciente, realizada en 2016, los trabajadores encontraron un verdadero tesoro de objetos inusuales y sorprendentes: bicicletas oxidadas, carritos de supermercado, monedas de oro, botellas de vino, teléfonos móviles y hasta restos de vehículos. Entre los hallazgos más extravagantes estaban varias cajas fuertes, algunas de ellas abiertas y vacías, mientras que otras aún contenían objetos de valor. El proceso de drenaje, que implicó bombear 90,000 metros cúbicos de agua hacia el río Sena, atrajo a multitudes de curiosos que observaban cómo el canal se transformaba en una especie de cápsula del tiempo urbana. Los objetos encontrados contaban historias de la vida cotidiana en París, desde robos hasta objetos perdidos, reflejando los hábitos y comportamientos de los parisinos a lo largo de los años. El Canal Saint-Martin sigue siendo un recordatorio de cómo las infraestructuras urbanas pueden convertirse en archivos inusuales de la vida de una ciudad, acumulando décadas de historia bajo sus aguas. 4. El lago de los esqueletos. En 1942, un grupo de guardabosques británicos que patrullaba las montañas de Uttarakhand, India, descubrió algo escalofriante en el lago Rob Kund, un lago glaciar ubicado a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar. Bajo la capa de hielo, se encontraron cientos de esqueletos humanos, conservados en el agua helada. Este macabro hallazgo desató un enigma que ha desconcertado a científicos y arqueólogos durante décadas. Inicialmente, se pensó que los esqueletos pertenecían a soldados japoneses que habían intentado invadir la India durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, un análisis más detallado reveló que los restos databan de hace más de 1,200 años, descartando esta teoría. Posteriormente, estudios de ADN sugirieron que los esqueletos pertenecían a dos grupos distintos: un grupo de individuos más altos y robustos, probablemente de élite, y otro grupo de estatura más baja, posiblemente sirvientes o guías locales. La causa de la muerte también fue intrigante. Las fracturas en los cráneos y huesos sugieren que los individuos murieron en un evento catastrófico, como una tormenta de granizo con piedras de hielo de tamaño letal. Se cree que este grupo de peregrinos y sus acompañantes fueron sorprendidos por la tormenta mientras viajaban hacia un sitio sagrado cercano, pereciendo en masa. Hoy en día, el lago Rob Kund es un destino turístico popular, pero los esqueletos, que reaparecen cada vez que el hielo se derrite, siguen siendo un recordatorio inquietante de un evento trágico en un pasado distante. 3. Espada previkinga. En 2018, en el lago Vidostern, en Suecia, una niña llamada Saga Vanecek hizo un descubrimiento que parecía sacado de una leyenda: una espada de más de 1,500 años de antigüedad, anterior a la era vikinga. Saga estaba jugando cerca de la orilla del lago, que había experimentado un descenso en sus niveles de agua debido a una sequía, cuando sintió algo extraño bajo sus pies. Al sacarlo, pensó que era un palo, pero rápidamente se dio cuenta de que tenía en sus manos algo extraordinario. La espada, de 85 centímetros de largo, estaba notablemente bien conservada.
Los arqueólogos que la examinaron determinaron que pertenecía a la Edad de Hierro y probablemente había sido fabricada entre los años 400 y 500 después de Cristo. El arma estaba decorada con intrincados detalles, lo que sugiere que pertenecía a un individuo de alto estatus, quizás un jefe tribal o un guerrero de élite. El descubrimiento de Saga generó un gran interés en la comunidad arqueológica, y el sitio del hallazgo fue excavado en busca de más artefactos. Los investigadores encontraron otros objetos, incluidos broches y herramientas, lo que sugiere que el área podría haber sido un lugar de sacrificio o entierro ceremonial. La espada ahora se exhibe en un museo local, y la historia de su hallazgo ha convertido a Saga en una heroína local. Este descubrimiento no solo arrojó luz sobre la historia temprana de Escandinavia, sino que también capturó la imaginación de personas en todo el mundo. 2. Meteorito más antiguo que la Tierra. En 1969, un meteorito impactó cerca del pequeño pueblo de Murchison, en Victoria, Australia, dejando fragmentos que, a simple vista, parecían ser simplemente rocas espaciales comunes. Sin embargo, lo que contenían en su interior sorprendió al mundo científico y revolucionó nuestra comprensión del origen del sistema solar. El meteorito Murchison, como se le conoce, pesa más de 100 kilogramos en total y es uno de los más estudiados hasta la fecha debido a su composición única. En su interior se encontraron compuestos orgánicos complejos, incluidas aminoácidos, que son los bloques fundamentales de la vida. Más impresionante aún, contenía granos de polvo estelar que datan de más de 7,000 millones de años, lo que lo convierte en material más antiguo que la Tierra misma y que incluso nuestro Sol, que tiene aproximadamente 4,600 millones de años. Estos granos presolares, como los llamaron los científicos, son partículas que se formaron en las atmósferas de estrellas que existieron mucho antes de que nuestro sistema solar naciera. Los investigadores lograron analizar estas partículas utilizando técnicas avanzadas, como la espectrometría de masas. El proceso incluía moler los fragmentos del meteorito hasta convertirlos en una pasta fina, que luego se disolvía con ácidos para revelar el polvo estelar intacto. Además de su antigüedad, el meteorito proporcionó pistas sobre cómo se formaron y evolucionaron las estrellas y los planetas en nuestra galaxia. Los granos presolares contenían isótopos raros que no se encuentran en la Tierra, lo que sugiere que provinieron de supernovas y otros eventos cósmicos extremos. El meteorito Murchison no solo nos conecta con el pasado remoto del universo, sino que también plantea preguntas fascinantes sobre el origen de la vida en la Tierra. Los compuestos orgánicos que contiene podrían haber jugado un papel en el desarrollo de los primeros organismos vivos en nuestro planeta, aportando ingredientes esenciales desde el espacio. Hoy en día, los fragmentos del meteorito se conservan en museos y laboratorios de todo el mundo, continuando su legado como una ventana al pasado cósmico y un recordatorio de la conexión profunda entre la Tierra y el universo que la rodea. 1. Hallazgos en Marte, lago marciano seco. Desde que el rover Curiosity de la NASA aterrizó en Marte en 2012, el planeta rojo ha revelado numerosos secretos sobre su pasado. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue realizado en el cráter Gale, una vasta cuenca que contiene un monte central llamado Aeolis Mons, o Monte Sharp. Este cráter, que alguna vez albergó un lago de agua salada, ha proporcionado evidencia convincente de que Marte tuvo las condiciones necesarias para sustentar vida hace miles de millones de años. El descubrimiento de depósitos de sulfato en el lecho seco del lago marciano sugiere que el agua que una vez lo llenó era rica en minerales, creando un entorno químicamente diverso. En la Tierra, lagos con características similares suelen albergar una variedad de microorganismos, lo que lleva a los científicos a especular que el cráter Gale pudo haber sido un refugio para formas de vida primitiva en Marte. El análisis del suelo y las rocas del cráter también ha revelado patrones de estratificación química, lo que indica que el lago experimentó fluctuaciones entre aguas profundas y someras. Esto habría creado nichos ecológicos variados, aumentando las posibilidades de que microbios pudieran haberse adaptado a diferentes condiciones. Además, las muestras tomadas por Curiosity mostraron moléculas orgánicas complejas, compuestos que son esenciales para la vida tal como la conocemos. Aunque estas moléculas no son evidencia directa de vida pasada, sí refuerzan la idea de que Marte tuvo los ingredientes necesarios para la biología en algún momento de su historia. El cráter Gale no solo es un tesoro científico, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de la exploración espacial. Si Marte tuvo agua líquida y potencial para la vida en el pasado, ¿podría volver a ser habitable algún día? Y si encontramos evidencia de vida pasada, ¿qué nos diría esto sobre la posibilidad de vida en otros planetas del universo? Los hallazgos del cráter Gale representan un paso crucial en nuestra búsqueda por responder a la eterna pregunta: ¿estamos solos en el cosmos? Mientras tanto, Marte continúa revelando fragmentos de su historia, y misiones futuras, como el rover Perseverance y los programas de retorno de muestras, prometen llevar nuestra exploración a un nivel completamente nuevo.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de misterios y descubrimientos. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Nos vemos en la próxima aventura.